Ha salido la convocatoria de España para los partidos contra Bulgaria y Turquía de este próximo mes de septiembre y Luis de la Fuente no ha convocado a Joan García, dejando en completo ridículo las declaraciones de Bullo, que hace unos días decía que sí o sí Joan García iba a estar convocado con España. Ha llegado el día de la convocatoria y de la Fuente no lo ha convocado, lo ha dejado fuera, demostrando que la milonga esa de que si juegas en el Barça sí o sí vas a la selección no es más que una milonga, porque jugadores como Joan García que juegan en el Barça se han quedado fuera, demostrando que todo esto no es más que una milonga, porque el año pasado también se decía eso, de que al parecer que si estás en el Barça que tienes ventaja, que te llaman seguro, y que cuando Joan García se fuera del Español y fuera a un equipo más grande, un equipo como puede ser el Barça, que sí o sí lo llamaría. Y al final no ha ido. Ha convocado a Unai Simón, a Raya y a Remiro, dejando fuera a Joan García. Esta convocatoria claramente pensando en el Mundial. Ha hecho pocos cambios en general y pensando más en el bloque que va a llevar de aquí a un año en el Mundial de 2026. Deja fuera a Joan García, pero ha llevado a otros jugadores del Barça, concretamente 7, y son convocados que bueno, van a estar con España hasta el día 8, por ahí más o menos, porque España juega los dos partidos en la primera semana de septiembre, el jueves contra Bulgaria y el domingo contra Turquía. Así que el lunes 8 ya se habrá acabado la ventana de partidos para España, para otras selecciones, ¿no? El fútbol de clubes hasta el día 12 por ahí no vuelve. Así que bueno, esto es lo que hay. Otro ridículo, después de estar aquí vendiendo humo y estar aquí diciendo que sí o sí, que estar en el Barça que te da ventaja, que si en su momento cuando estaba Luis Enrique, que si Gavi va por la cara, que si lleva a Cubarsí porque sí, que si lleva a otros jugadores porque sí, cuando hay otros que tienen que ir por encima suya, tal, y luego ves que Valde no va, que Joan García tampoco va. Si España lleva a muchos jugadores del Barça es porque ese estilo que se usa en el Barça es el mismo que se usa en España, con matices, con algunos cambios, pero las líneas principales es exactamente lo mismo. Y el cambio verdadero lo ha dado Luis Enrique en esta era después del fin de ciclo que hubo con Del Bosque en 2014. Llega Luis Enrique en 2018, hace un trabajo decente, muy bueno, y ahora De la Fuente está siguiendo esa línea de Luis Enrique, aunque también hay que decir que está haciendo algunas cosas que pueden hacer que España no gane lo que tiene que ganar, porque ahora mismo tiene las cosas de cara para hacerlo, pero a la hora de ver estas movidas que vemos, por ejemplo, lo de la pasada National League, sacando poco juego a los partidos, muy superior a Francia, muy superior a Portugal, y resulta que estás aquí sufriendo, o sea, todo por jugar más defensivo, por contentar a esta gente que si jugamos como el Barça, tal, pues que se aguanten, tío, ¿qué más da? O sea, es que es increíble, es increíble. Todo esto es por esto, o sea, si España jugara como juega el Madrid, nada de esto pasaría, daría exactamente igual. Pasa que como juega como lo hace el Barça, entonces ahí eso no puede ser porque claro, si España gana como juega el Barça, con ese estilo que usa el Barça, pues lo que hace es que el estilo del Barça quede todavía más ensalzado de lo que ya está, y eso no puede ser. En fin, ya veremos a ver qué pasa, esperemos que no haya lesiones, esto es lo más importante, que no haya lesiones, porque a la vuelta del parón ya empieza un tramo fuerte de partidos cada 3 días, y es importante que Flick tenga a todos los jugadores disponibles. Y bueno, ya para terminar el vídeo quiero comentar otra noticia que ha salido hoy, y es que el Fenerbahce despide a Mourinho después de haberse quedado fuera de la Champions, quedando eliminado contra el Benfica. Deciden despedirlo. Otro fracaso más para Mourinho, que acumula ya varios fracasos consecutivos, habiendo pasado por el Tottenham, habiendo pasado por la Roma, habiendo pasado también por el Fenerbahce, y acumula otro fracaso más. Afortunadamente quedan ya pocos, alguno hay todavía, y en prensa también hay alguno menos, pero todavía hay gente que sigue con eso de que Mourinho contra Guardiola, que si es mejor Mourinho y demás, y ya hemos visto que a lo largo del tiempo, en los últimos 15 años, que es cuando Mourinho llega al Madrid, en 2010, quien se ha mantenido es Guardiola, esa es la realidad. Se ha mantenido demostrando que Mourinho, que sus mejores años ya han pasado. Su ciclo en el Madrid ya pasó, su ciclo en el Chelsea ya pasó, en el United, por mucho que se ganara esa Europa League de 2017, dejó un trabajo en el que era bastante mejorable a principios de la 18-19, que es cuando se va. Bueno, a principios dura hasta diciembre, más o menos, diciembre de 2018, más o menos. Bueno, el tema es que va acumulando fracaso tras fracaso, otro más. United, Tottenham,
la Roma, que estaban haciendo un ridículo espantoso hace unos años, diciendo que había llegado lejos en la Europa League, en la Conference, cuando luego ves la Liga Italiana, la Serie A, y está exactamente igual de cómo lo pilló antes de que llegara él. Exactamente igual, por mucho que sí ganara la Conference League, donde la Roma es en esa Conference League el Bayern de Múnich en la Champions, el City, el Barça, equipos fuertes, porque es que la Roma en esa Conference League es que es muy fuerte. Es como el año pasado el Chelsea, no al mismo nivel, porque el Chelsea en cuanto a plantilla está superior, está por encima de la Roma, es superior, pero por ahí van. O sea, la Roma, la diferencia que había era una diferencia grande. En Conference League la Roma era favorita, al final pudo ganar. Después en la Europa League, la 22-23, llegando a la final, perdiendo contra el Sevilla en penaltis. Y en aquella Europa League vimos cómo echó al Leverkusen en semifinales a puro autobús, sobre todo el partido de vuelta en Alemania, que es que estuvo en unos niveles de 20 y pico de posesión, 20 y pico, 28, o sea, unos niveles bajísimos de posesión, y eso que la Roma no tenía una plantilla tan mala, y el Leverkusen no estaba en su mejor momento. Sí, había crecido desde la llegada de Xabi Alonso, pero no estaba en la temporada 23-24, que sí que había hecho un grandísimo trabajo, y lo que se había visto del Leverkusen en la 23-24 es que estaba mejor que el de la 22-23, y aún así jugó a por autobús. O sea, un partido que era para que lo perdiera, y al final pudo pasar a la final de la Europa League, y ya por eso, por haber llegado a 2 finales seguidas en Conference y Europa League, ya por eso ya lo trataban de hacer ver como algo histórico, algo heroico, tal, y ¡buah! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y luego ves la Serie A, el fútbol que hace, que no es un fútbol que sea muy llamativo, no es un fútbol que sea un fútbol que veas que el equipo va hacia arriba, como ha sido claramente la Roma esta última temporada con Ranieri, que sí que se ha visto una Roma mucho mejor de lo que había antes con De Rossi. No se vio ese cambio en ningún momento. Y lo que no hizo Mourinho, que es sacarle potencial a lo que tenía la Roma en aquel momento, sí que lo ha hecho Ranieri, que sí que es verdad que la plantilla de ahora tú ves y parece que, así nombre por nombre, puede parecer una plantilla que esté un poco por encima de la de Mourinho, pero es que aún así la de Mourinho, esa plantilla que tenía, seguía siendo una plantilla que era top, para estar mínimo top 6, top 7 de la Serie A, y no estaba top 6, top 7. No solo eso, sino el juego, las sensaciones que te da el equipo. Es un juego que es que se le puede sacar mucho más a esa plantilla, y no fue capaz de hacerlo. Por lo que sea, pues no fue capaz. Después se fue de la Roma, ha llegado al Fenerbahce, y en este Fenerbahce, que ayer perdió contra el Benfica, un partido en el que se queda con 10 en el tramo final del partido, una plantilla que es una plantilla para estar en Champions. Sí o sí, para meterse en Champions. Eso que el Fenerbahce tampoco es que sea aquí una potencia mundial, con todo respeto al Fenerbahce, pero es un equipo que ha hecho fichajes interesantes durante los últimos años, sobre todo el de En-Nesyri y también el de John Duran, principalmente estos dos, y luego también algún jugador interesante, como puede ser la entrada de Fred, que es verdad que ya no es lo que era antes, está ya con 32 años y tal, pero sigue siendo un buen jugador. Semedo también, el que estaba en el Barça en la época Valverde, que estaba en los Wolves y ha llegado al Fenerbahce. Amrabat también, que había hecho un mundial con Marruecos, que había destacado mucho y tal. O sea, el equipo que tiene, jugador por jugador, no es tan banda como lo tratan de hacer ver. Que parece que el Fenerbahce es un equipo más, que parece que, buah, es que claro, que pretendes que haga con ese equipo tal. Tiene buenos jugadores. En-Nesyri, Semedo, Talisca también, que sigue siendo un jugador del que pueden sacar provecho, aunque tenga 31. Sigue siendo un jugador del que pueden hacer bastante, del que pueden sacar bastante juego. Talisca, Semedo, En-Nesyri, Amrabat, Skriniar también, el que estaba en el Inter hace unos años. Durán, o sea, es un equipo que, tío, sí o sí para la Champions. Sí o sí, y al final no se ha metido en la Champions y se termina quedando fuera. Es una decepción, lógicamente, y tras esto deciden despedir a Mourinho, que ya veremos a ver qué es lo que pasa. No hay que descartar que vuelva a una de las 5 principales ligas. Ya veremos, porque va a haber cambios. En la temporada siempre hay cambios, sobre todo en algunos proyectos que parece que pueden estar ahí, que parece que puede haber cambios por el hecho de que el entrenador y la directiva no se llevan bien, por lo que sea, pues tienen problemas, como puede ser el caso del Forest con Nuno, que parece que pues ya veremos a ver si acaba la temporada, ¿no? Pero está ahí en duda. Y otros equipos que también van a ir cambiando, por lo tanto es posible que Mourinho regrese a las grandes ligas. Es curioso porque lo de Mourinho es algo que en su momento se trataba de justificar,
siempre, o sea, en su momento y ahora cada vez menos, pero en su momento, cuando estaba en el United, cuando estaba en el Tottenham, cuando estaba en la Roma, se justificaba que es que la plantilla es que no le dan tanta pasta, cuando la realidad es que si tú estás en un equipo grande, esto es Barça, esto es Madrid, City, Bayern, equipos que son máxima élite del fútbol, tienes una presión mucho mayor, que eso es lo que no cuentan los medios, porque claro, aquí parece que no, es que tú estás en un equipo grande y venga, a bailar aquí, que esto se hace solo y que los jugadores son muy buenos y no hay nada que hacer, no hay que trabajar y no hay que alinear el equipo, no hay que hacer planteamientos, no hay que hacer nada. Son muy buenos y ellos sabrán lo que hacen. No, o sea, el equipo, primero que estás compartiendo vestuario con jugadores que son estrellas, eso uno, que es muy difícil manejar estrellas, eso uno, y segundo, que la presión es elevadísima en comparación a otros equipos. Esto lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, hace un año que había salido Eric García, cuando volvió de la cesión al Girona, que decía que la presión que hay en el Girona no era la misma que jugar en el Barça, y esto es la realidad. Aunque por ahí vayan diciendo que no, que es más fácil porque tienes una plantilla superior. A ver, sí, esto por otro lado, esto es mejor tener jugadores que sean de una mayor calidad, pero es que claro, esos jugadores te tienen que hacer caso. Como no consigas que te hagan caso, en un mes estás fuera. Y puede haber malos rollos por el hecho de que no hay conexión entre jugadores y entrenador, y puedes durar meses, no acaba la temporada. Y no la acabas, como le pasó el año pasado a Fonseca en el Milan, que no había, según decían en prensa, con Leao y con algunos jugadores que no había relación, y al final se fue a mitad de temporada. Y llegó otro entrenador, por lo tanto es que tienes que saber manejarlo bien. Y Mourinho ya hemos visto desde hace tiempo que no está para la máxima élite. Sus años ya pasaron. Lo que hizo en el Madrid, sí, hizo un Madrid que volvió a estar arriba, llegó a 3 semifinales de Champions seguidas, compitió bien contra equipos de la Liga. En general, las puntuaciones que hizo más allá de la Liga de 2012, que fue lo que fue, con los penaltis no pitados al Barça, se veía un Madrid que jugaba mejor de lo que hacía con Zidane, con Ancelotti y esta etapa que se ha vivido en los últimos años. Es curioso también esto, es curioso porque Mourinho en el Madrid mereció más las Champions, ganarlas, de lo que mereció Zidane y Ancelotti. La chorra que no tuvo Mourinho la tuvieron Zidane y Ancelotti. Es curioso, pero es que de eso ya ha pasado, ¿cuánto ha pasado? Mourinho se fue hace 12 años del Madrid. 12 años, 2013, más de una década. Ha pasado ya mucho tiempo. En cambio Guardiola, ahí sigue. Han pasado 13 años, Guardiola se fue un año antes de que se marchara Mourinho y Guardiola se ha mantenido. En el Bayern, 3 años seguidos, hasta 2016, y después en el City y en el Bayern, que no era fácil. O sea, en el Bayern la situación que había era complicada porque venía el equipo de ganar el triplete y a saber cómo motivas ese grupo de jugadores. Lo hizo bien y hizo muy buenos partidos en el Bayern en esos 3 años que estuvo. Y desde la 16-17 hasta la actualidad en el City. No sé cuántas Premiers, triplete, un fútbol brutal, ganando todo en Inglaterra, y ahí está. Se ha mantenido, cosa que Mourinho no ha sido capaz. Y no vale la milonga esa de que es que Guardiola gana por la pasta y por el dinero y porque otros no gastan, cuando en la Premier gastan todos. Y Guardiola ya hemos visto que en los últimos años ya no está gastando tanto. Sí, este año 2025 sí que ha gastado más porque estás en la obligación de gastar sí o sí, ya que el ciclo de jugadores que tenías antes se agotó. El City tiene que volver a reconstruirse para volver a estar arriba. Y Mourinho ha tenido oportunidades de sobra para hacer que sus equipos hayan estado otra vez arriba. En la Roma le dieron tiempo, en el United también le dieron tiempo, estuvo 2 años y poco más de la tercera temporada. En el Tottenham también le dieron tiempo, estuvo también 2 años y poco más, casi 3, y ha tenido tiempo de sobra. Va sumando 2 y pico en el United, casi 3 en el Tottenham, casi 3 en la Roma, lo que ha tenido ahora en el Fenerbahce, y es que son fracasos tras fracasos. Lo último bueno de Mourinho ha sido lo del Chelsea. Lo del Chelsea, que fue hace ya 10 años prácticamente, porque la Premier de Mourinho es en 2015. Al año siguiente la gana el Leicester, así que sí o sí tuvo que ser la del 2015. Entonces es que es imposible que pueda llegar a triunfar si ya vemos que ha tenido oportunidades y no las ha aprovechado. Es así. Y no vale la milonga esa del dinero. No vale porque ha tenido equipos muy buenos en el United, teniendo a Pogba, teniendo un equipo que línea por línea estaba muy bien. En el Tottenham también, teniendo a Son, teniendo a Kane, Dele Alli también, que por mucho que no fuera el de 2019,
y el de 2017-18 seguía siendo un Dele Alli que no estaba tan mal, y miras nombre por nombre, buena plantilla, en la Roma exactamente lo mismo, y que es que son ya 3 equipos, y el Fenerbahce 4 fracasos, y no pasa nada. Si fuera Guardiola ya lo estarían, bueno, o sea, las críticas que habrían serían brutales, serían la hostia, pero como es Mou no pasa nada. ¿Por qué Mou no está en un equipo tipo City, Bayern como está Guardiola? No está ahí porque no está para la máxima élite, ya está. Normalmente se suele empezar desde abajo, vas creciendo poco a poco hasta que llegas a la élite. Es así, lo hemos visto con Luis Enrique, que fue poco a poco en el Barça Athletic, después pasando por Celta, por la Roma, hasta llegar al Barça. Y en el Barça es cuando ha podido lograr un ciclo que fue brutal, esa etapa de la 14-15 hasta la 16-17. Ese ciclo que le ha servido para fichar por el PSG, y hemos visto que en otro equipo que le han dejado tiempo ha rendido y ha tenido un ciclo que hasta ahora está siendo muy bueno. Mourinho fue a salir del Madrid, volvió al Chelsea, ganó esa Premier de la 14-15, y después de eso, ¿qué ha pasado con Mourinho? ¿Qué ha pasado? O sea, sí, ha ganado una Europa League, una Conference con la Roma, pero es que había unas expectativas muy elevadas. Cuando tú fichas por el United no es para ganar la Europa League, es para que estés arriba en la Premier. Sí o sí, y no hay excusa, porque hubo un pastizal el que se gastó en ese momento con el United. Y lo que vimos es un fútbol que era un fútbol que es que se le podía sacar mucho más jugo, y no lo hicieron. En fin, esto es lo que hay, veremos a ver qué ocurre con Mourinho. Y una retratada más. De esto no veremos portadas por ningún lado. Si fuera Guardiola el despedido, hace tiempo que ya habría portadas. Por eso es que Guardiola está en un equipo de la máxima élite, porque da la talla. Por mucho que sí ha tenido esta última temporada en la que no ha estado tan fuerte el City, pero le han dado otra oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho durante estos años es historia. El City antes de Guardiola sí había ganado unas Premiers con Mancini, con Pellegrini y tal, pero no había ganado la Champions, no había ganado 4 Premiers seguidas, no había estado como está ahora con Guardiola año tras año, ganando y bien, jugando bien, no lo había estado. Y lo del dinero es que todos gastan, unos más, otros menos, pero todos gastan. Y lo que ha demostrado Guardiola es que con el dinero que le han dado, la inversión que ha tenido, ha pasado por encima del Chelsea, que también ha gastado mucho dinero, del United de Mourinho y por supuesto del resto de equipos. Ha sido el claro dominador de esta Premier de los últimos años, y por supuesto en Inglaterra en general. Ha sido el que más ha ganado y con diferencia. Y Mourinho, que es que va de fracaso en fracaso, por mucho que traten de seguir con esa rivalidad inexistente, esa rivalidad ficticia, porque todo esto es porque uno estaba en el Barça y otro en el Madrid, y para generar un poco de debates y hacer un poco de estar ahí haciendo rivalidades, pues siguen con lo mismo. Cuando en 2025 ya es que esto quedó totalmente olvidado. Si fuera verdaderamente una rivalidad, Mourinho seguiría estando en un equipo de élite, y no lo está. Klopp, otro de los grandes entrenadores de los últimos años, ha sabido mantenerse. En el Dortmund, en el Liverpool, lo de Klopp contra Guardiola, eso suena mucho más rivalidad, porque Klopp sí que ha sabido mantenerle el ritmo durante bastantes años a Guardiola, sobre todo en la Premier, con el Liverpool. En esos años que estuvo, fue el equipo que más se acercó al City, y eso sí que pinta más rivalidad de verdad, Klopp contra Guardiola, más que lo de Mourinho contra Guardiola, que es que ya hace tiempo que se olvidó, pero siguen con la milonga esa. Es increíble. Esto es lo que pasa cuando generan estas rivalidades artificiales, a pesar de que no tiene ningún sentido, pero ellos por ahí las van ahí colando para que parezca que verdaderamente son rivales, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar aquí nada más y nos vemos. Chao.